programa está nutrición y enfermedades degenerativas, pero antes tenemos que priorizar anemias, enfermedades carenciales, específicamente anemias nutricionales, ¿cierto? Entonces vamos a cambiar ese tema. Hoy vamos a presentar anemias nutricionales, ¿ya? Luego vamos a reprogramar el último tema de mi persona, que es nutrición en enfermedades degenerativas. Ya voy a empezar a compartir la pantalla en un minutito. Ahí estamos. Ahí está. ¿Se ve? Por favor, ¿me confirman? Sí, doctor, se ve. Ya. Bien, entonces el tema de hoy es anemias nutricionales. De inicio vamos a recordar un poquito las generalidades de anemia, ¿sí? Hasta hace unos 15 años, un poco más, teníamos como definición de anemia a la disminución de los eritrocitos por debajo de los niveles normales. Es decir, se enfatizaba principalmente a la concentración de glóbulos rojos. Pasó el tiempo, sin embargo, la hemoglobina era la que determinaba en una forma más precisa, ¿ya?, el concepto de anemia, y no así la cantidad de eritrocitos o el hematocrito. Entonces, quiero decir que antes nos fijábamos más en la concentración de glóbulos rojos y la concentración de hematocrito. Actualmente, la OMS ya define valga la redundancia, una definición más completa y acertada de la siguiente manera. Es un síndrome caracterizado por la disminución en las cifras de hemoglobina o de los eritrocitos por debajo de los niveles considerados normales a determinada edad, sexo y altura sobre el nivel del mar. Entonces, fíjense lo que dice. Es una disminución en las cifras de hemoglobina y glóbulos rojos, ¿verdad?, tomando en cuenta ciertos parámetros: la edad, el género y la altura sobre el nivel del mar. Este último, la altura, para nosotros, para nuestro país, para nuestra región, es muy importante. Tenemos que considerarlo todo el tiempo, no tenemos que olvidarnos, ¿sí? Entonces, más o menos, esta es una campana de Gauss, ¿no es cierto?, donde estoy mostrándoles la concentración de hemoglobina y se considera normal cuando está entre -2 y +2 desviaciones estándar, ¿no es cierto? Entonces, aquí, en esta diapositiva, podemos recordar un poco el efecto de la edad y el género, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tiene que ver la edad? Por ejemplo, yo tengo un recién nacido, fíjense, tengo un recién nacido y este recién nacido va a manejar concentraciones por encima de 18, 19 gramos por decilitro de hemoglobina, ¿sí? Es decir, si yo recibo un recién nacido y por X motivo voy a pedirle un hemograma, no me voy a preocupar si me muestra 20 gramos por decilitro de hemoglobina. Son valores que para esta edad se consideran normales. ¿Por qué? Porque es un recién nacido. En el último trimestre la madre ha llenado los depósitos de hierro, ¿sí? Fíjense, va pasando el tiempo, o sea, va creciendo el niño, ¿sí? Entre los 3, 6 meses de edad es donde disminuye notablemente la concentración de hemoglobina, ¿ya? ¿Por qué disminuye la concentración de hemoglobina? Por lo tanto, también disminuye la concentración de glóbulos rojos, porque este niño va creciendo, aumenta de peso, y aumenta de peso en base a que a la masa muscular y masa grasa. Entonces, la masa muscular que va a requerir masa eritrocitaria. Por lo tanto, es así que nosotros, los pediatras, ¿qué pasa a los 6 meses? Nosotros tenemos que suplementar con hierro, ¿no es cierto? ¿Qué les damos después de los 6 meses? Les damos sulfato ferroso en gotitas, les damos chispitas nutricionales, con el objetivo de hacer prevención para la anemia por deficiencia de hierro. Fíjense, luego va aumentando, el niño ya empieza a comer sólidos, alimentación complementaria, etcétera. Entonces ya estas concentraciones mejoran
¿sí? Va creciendo, ¿sí? Entonces, ese es un efecto de la edad. ¿Qué pasa con el género o el sexo? Las mujeres van a manejar concentraciones menores en comparación al varón. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen pérdidas, ¿sí? Por las menstruaciones tienen pérdidas, entonces esta diferencia entre hombre y mujer es normal. ¿Qué pasa a nivel del mar? O sea, considerando los metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Aquí estoy mostrándoles los valores de referencia de acuerdo a la edad y a nivel del mar, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo un paciente de 3 meses y mi paciente a nivel del mar de 3 meses va a manejar de 11,5 gramos por decilitro, como mínimo 9,5. Eso es a nivel del mar, ¿sí? Tengo un pacientito de 1 año, manejará como promedio 11,7, como mínimo 10 gramos. Ojo, pero esto es a nivel del mar. Veamos la siguiente. He conseguido esta diapositiva, fíjense, es de una ciudad de México, Toluca, que está a 2.650 metros sobre el nivel del mar. Es similar a lo que estamos aquí en Cochabamba, ¿sí? Cochabamba está entre 2.500, 2.700 sobre el nivel del mar. Entonces, fíjense, aquí se hace una comparación. Un recién nacido de 24 horas a nivel del mar maneja un promedio de 19 gramos por decilitro. A 2.650 ya se corrige. Tiene que ser mayor, 20,7 gramos por decilitro. ¿Sí? Y así podemos ir viendo, fíjense, el primer mes de vida, 14,2 a nivel del mar, pero a 2.650, perdón, 17,8 gramos, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero mostrarles es esa diferencia. Tomen siempre en cuenta la altura, y peor, si nosotros vamos a Oruro, a Potosí, el Alto, entonces tenemos que tomar en cuenta estas modificaciones, ¿ya? Existen diversas formas para un cálculo, para una modificación rápida, digamos. Se considera, por ejemplo, aquí entre 2.440 a 2.700, nosotros vamos a aumentar más 1,5, dice la literatura, ¿ya? Aquí está mostrando más 1,3. Es decir, si es normal hasta 12, nosotros tendremos que manejar 13,5 gramos por decilitro, ¿cierto? Y el hematocrito aumentamos 4, el 4%, ¿ya? Entonces hay diversas formas de ajustar, de modificar estas concentraciones de hemoglobina de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar en que nos encontramos, ¿ya? Pero no se olviden, entonces más o menos por cada 1.000 metros sobre el nivel del mar, 1 gramo hay que aumentar. En Cochabamba, como les decía, 2.500, más o menos vamos a aumentar 1,5. También es importante los requerimientos de hierro en diferentes etapas de la vida, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, con más detalle. En el embarazo, ¿qué ocurre? En el embarazo existe una anemia fisiológica, ¿no es cierto? Esto ya lo han debido ver, en gineco es una anemia fisiológica, también llamada una anemia por hemodilución, ¿sí? Fíjense, en la primera etapa, en la no gestante, por pérdidas, los requerimientos de hierro más o menos son entre 2 a 3 miligramos día. Luego ya la mujer se embaraza. El primer trimestre, estos requerimientos bajan notablemente porque no hay pérdidas, o sea, cesan las menstruaciones, ¿sí? Pero ya el segundo trimestre del embarazo aumentan notablemente y peor aún el tercer trimestre, ¿ya? Es así que durante el embarazo nosotros suplementamos el hierro, ¿no es cierto? A las embarazadas en base a sulfato ferroso en comprimidos. Entonces, ¿qué les decía? Que en la primera etapa el balance es positivo porque cesan las menstruaciones, o sea, los requerimientos no son muchos porque no hay menstruaciones. Luego, el segundo trimestre comienza la expansión de la masa eritrocitaria, eso ocurre entre la semana 20 y 25, y el tercer trimestre hay mayor captación de hierro. Esta mayor captación de hierro por parte del feto
se lleva a cabo entre las 30 y 32 semanas. ¿Ya? Es así que los requerimientos para el feto y la placenta, más la necesidad de expansión del volumen sanguíneo materno, hacen que se necesite más hierro y alcancen máximas cifras en un periodo muy corto de tiempo. Ya lo vamos a ir viendo, es por qué nosotros en los prematuros, principalmente por debajo de 34 semanas, tenemos que suplementar hierro a estos prematuros. Y un motivo es este. Fíjense, porque existe una mayor captación, es decir, a partir de las 30 semanas hasta las 34, 35 semanas, se va llenando adecuadamente los depósitos de hierro del feto. ¿Sí? Ya. Y no quiero dejar de mencionar este último término, aquí está entre paréntesis, cuando mencionábamos la definición de anemia, respecto a la actividad. ¿A qué se refiere? Que también tenemos que considerar la actividad, específicamente la actividad física. Es decir, si nosotros estamos evaluando a un paciente, un deportista profesional, es un físico-culturista, ¿qué va a tener ese paciente? Va a tener más masa muscular, por lo tanto, más masa eritrocitaria. Entonces nosotros tenemos que también ajustar esto, tomar muy en cuenta. Otro punto en el que también tenemos que tomar en cuenta es en los fumadores. Por suerte actualmente ya no se ve mucha gente, sobre todo la juventud, que fume, ¿no es cierto? Antes hace 20 años era terrible, pero también tenemos que ajustar las concentraciones de hemoglobina cuando estamos evaluando a un paciente que fuma, es decir, fuma una cajetilla, 2 cajetillas al día, ¿ya? Porque la captación de hemoglobina es mejor. ¿Por qué? ¿Qué tiene el cigarrillo, si alguien recuerda? A ver, ¿qué tiene? Cuando se fuma, ¿qué es lo que inhalamos? La nicotina, doctor. Y ya, aparte de eso, en realidad es más afín la carboxihemoglobina, ¿no es cierto? Entonces, les voy a pedir que revisen eso, porque es muy importante también cuando evaluamos a un paciente que fuma demasiado, ¿no es cierto? Entonces, esa breve introducción quería mencionarles, ya para ya entrar a lo que nos interesa, que es las anemias nutricionales, ¿sí? ¿Por qué este título? ¿Por qué anemias nutricionales? Porque cuando hablamos de anemia, nosotros siempre lo relacionamos directamente con la deficiencia de hierro. Es cierto, la mayor parte se debe a la deficiencia de hierro, pero vamos a ver que también hay otras causas que tenemos que tomar en cuenta. ¿Ya? ¿Qué entendemos por anemia nutricional? Es muy importante que recuerden este concepto, por favor. La anemia nutricional es una anemia de origen adquirido, ¿sí? Ojo, es de origen adquirido, causada por una dieta que carece de una cantidad suficiente de nutrientes para suplir los requerimientos necesarios para la producción de glóbulos rojos y síntesis de hemoglobina. ¿Ya? Entonces, con esta definición, nosotros ya estamos involucrando algunos aspectos, principalmente de los nutrientes que se requieren para llegar a cubrir los requerimientos que van a ser necesarios, por supuesto, para la producción de glóbulos rojos y, por lo tanto, para la síntesis de hemoglobina. Otra de las grandes deficiencias es la deficiencia de vitamina A. Esta diapositiva simplemente que nosotros, Bolivia, tomando en cuenta niños y adultos, tenemos una deficiencia moderada en lo que respecta de vitamina A, ¿sí? Se considera moderada cuando estamos entre el 10 al 19%. Entonces, no olvidemos, otra deficiencia también, otra enfermedad carencial es la deficiencia de vitamina A en nuestro país. Esta diapositiva es muy interesante y aquí vamos a comprender el objetivo en realidad de
uno de los objetivos de esta clase, ¿sí? Aquí yo les estoy mostrando los mecanismos de producción de anemia y vitaminas y minerales. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar por la parte inferior, donde nosotros, a través de la alimentación normal, tenemos la ingesta de hierro, ¿no es cierto? Esto, a nivel de la mucosa intestinal, se va a absorber. El hierro se va a absorber a nivel de la mucosa intestinal. ¿Qué se necesita para una buena absorción intestinal del hierro? Necesitamos vitamina A, necesitamos vitamina C, riboflavina y cobre. Con eso, teniendo estos micronutrientes, nosotros garantizamos una absorción adecuada. Luego de la absorción a nivel de la mucosa intestinal, el camino que sigue el hierro absorbido es en forma de transferrina, que es la proteína sérica de transporte de hierro, y en muy poca cantidad existen pérdidas de hierro. El hierro que no se va a ir a la transferrina se va a perder a través de las heces. A partir de la transferrina, de este transportador de hierro, seguimos 3 caminos. El más importante, el hierro que se requiere para la eritropoiesis, es decir, a través de a nivel de la médula ósea se va a formar el eritrocito maduro, ¿sí? ¿Qué se necesita para esta eritropoiesis? Necesitamos hierro, por supuesto, vitamina A, nuevamente, ácido fólico, complejo B12, riboflavina y vitamina B6. Entonces, para todo este proceso de eritropoiesis también necesitamos estos micronutrientes. El otro camino que sigue va a ir a los tejidos periféricos que se necesiten, es decir, si está en una etapa de crecimiento el paciente, se trata de un niño y está en una etapa de crecimiento, él va a requerir para la masa muscular. Si se trata de una paciente que está embarazada, pues este hierro se va a ir directamente a la placenta, ¿sí? Y el tercer camino para que ocurre este transportador de hierro es que se va a los depósitos de hierro en forma de otra proteína sérica, que es la ferritina, la hemosiderina y a nivel del hígado, ¿sí? Entonces, fíjense, esos 3 caminos siguen el hierro a través de la proteína transportadora. Ahora bien, si nosotros requerimos movilizar el hierro, es decir, sacar el hierro de los depósitos, porque se requiere para este niño, para esta mujer embarazada, ¿qué necesitamos para movilizar este hierro? Necesitamos vitamina A, C, riboflavina y nuevamente cobre. ¿Ya? Entonces, fíjense, luego volvemos al otro lado, ya una vez formado el eritrocito maduro, después de la eritropoiesis, se puede ir a los tejidos endoteliales, retículo-endoteliales, como el hígado, vaso, y también gran parte puede volver a lo que es la proteína transportadora de hierro, ¿sí? Es importante recordar que los eritrocitos maduros tienen una función antioxidante muy importante, y para que se cumpla esta función, nosotros necesitamos vitamina E, C y cobre, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos queriendo mostrar? Cuando tenemos una anemia, ¿sí? Sabemos que la deficiencia de hierro es muy importante, pero existen también otros micronutrientes y oligoelementos como el cobre en este caso, que son importantes para todos estos procesos que hemos mencionado, ¿ya? Entonces, ¿qué estoy queriendo decirles? Que cuando nosotros tenemos un paciente, principalmente niño, no solo lo vamos a tratar con hierro, peor aún si estamos sospechando de una anemia de una causa de determinar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos en pediatría? Les damos hierro, por supuesto, pero también nos enfocamos a darle un suplemento con vitaminas, ¿no? Multivitaminas, que principalmente tienen que incluir estos micronutrientes, ¿ya?
Entonces, aquí, por ejemplo, estamos viendo qué ocurre cuando hay deficiencia de vitamina A, ¿sí? Que puede producir anemia. Puede producir la deficiencia de vitamina A alteración de la proliferación y diferenciación de los precursores eritroides. Es decir, para esto, para la eritropoiesis, ¿qué necesitábamos? Vitamina A. Alteración en la producción de eritropoietina, de igual manera, alteración de la movilización del hierro, es decir, cuando nosotros queremos sacar el hierro de los depósitos, necesitamos vitamina A. Disminución de la absorción del hierro a nivel del intestinal. Para una absorción adecuada necesitamos vitamina A. Y por supuesto el último punto, que cuando hay deficiencia de vitamina A, hay evidencia médica que la probabilidad de infecciones, principalmente infecciones respiratorias, son más altas, principalmente en niños, ¿no es cierto? Aquí también estamos simplemente para mostrarles la deficiencia de cobre. Por suerte en nuestro medio no hay gran deficiencia de cobre. Sin embargo, hay dos grupos vulnerables, principalmente en niños prematuros y en desnutridos. ¿Ya? Entonces, tomemos en cuenta eso. Bien, entonces fíjense, con esas diapositivas yo he querido mostrarles que cuando tengamos una sospecha alta de anemia, no solo pensemos en una carencia de hierro. ¿Sí? Ahora entremos específicamente a la anemia por deficiencia de hierro. ¿Por qué es importante la anemia por deficiencia de hierro? Porque la anemia por deficiencia de hierro, también llamada anemia ferropénica, ferropriva, ocupa el 75% de todas las anemias a nivel mundial. O sea, la anemia por deficiencia de hierro es la causa del 75% de todas las anemias a nivel mundial. ¿Ya? La deficiencia de hierro, estas diapositivas son antiguas, pero vamos a ir explicando un poquito. Es muy frecuente en grupos vulnerables. ¿Qué ocurre en las mujeres embarazadas? Existen estimaciones, fíjense, desde el 2008, que la anemia por deficiencia de hierro en mujeres embarazadas alcanza al 50%. Ojo, esto es más en el área rural, ¿ya? Y esta tasa de prevalencia tan elevada está relacionada directamente en un gran porcentaje de muertes maternas directas. Fíjense, en un 20%. Y se calculaba más o menos esa época alrededor de 12.000 vidas. Por supuesto, esto ha disminuido, pero actualmente se considera el 40% de las mujeres embarazadas. Pero estas vidas perdidas, por supuesto, han disminuido, ¿no es cierto? Porque actualmente mortalidad materna, ¿sí? Una muerte materna que se tenga es algo muy, muy, muy delicado para el centro de salud, para los profesionales, para la comunidad, etcétera. Otro grupo vulnerable son los niños menores entre los 6 a 23 meses. ¿Ya? No se olviden, grupo vulnerable. 6 a 23 meses. En este grupo se dice que las 3/4 partes de los niños bolivianos menores de 2 años tienen anemia por deficiencia de hierro. ¿Sí? Es decir, de 10 niños, aproximadamente 7 tienen anemia por deficiencia de hierro. Cabe recalcar que también esto es más en el área rural. ¿Ya? Estas tasas de prevalencia tampoco se han modificado mucho. Actualmente se dice que 6 de cada 10 niños tienen anemia por deficiencia de hierro. ¿Y por qué será este grupo de 6 a 23 meses este grupo más vulnerable? A ver, ¿quién me puede decir? Son cosas bien específicas, son puntos bien específicos. ¿Por qué los menores de 2 años son el grupo más vulnerable? Fíjense, de 10 niños, 7 tienen anemia por deficiencia de hierro. 6 si quieren. ¿Qué ocurre en esta etapa de la vida? Vamos, vamos chicos, chicas. Hay un ¿Qué ocurre en esta crecimiento, etapa doctor. Adelante. Hay un crecimiento de esas ¿Ya? bolsitas celulares. Sí, crecen muy bien.
Como les digo a mis alumnos de práctica, desde el nacimiento hasta el año es la única etapa en la vida donde el ser humano crece 25 centímetros. ¿No es cierto? Es la única etapa. Fíjense, en un año nace con 50 centímetros, ¿no es cierto? Y al año de edad aumenta la mitad de su talla de nacimiento, o sea, 50 más 25, 75 tendría que medir. Es la única etapa en la vida del ser humano que crece tanto. ¿Qué más? ¿Qué más ocurre? ¿Mm? ¿Nada más? Creo que siguen durmiendo. A ver, ya seguiremos entonces. No quiero. En esta etapa también, ¿qué pasa? A los 6 meses, ¿qué iniciamos? La alimentación complementaria, ¿sí? Y hay mamás que inician mal la alimentación complementaria, o sea, la introducción de sólidos, ¿no es cierto? No hay un consenso adecuado para el inicio de la alimentación la alimentación complementaria, que es a partir de los 6 meses. En esta etapa de la vida, a los 9, 10 meses, ¿qué hacen los niños? Empiezan a gatear. ¿Y qué es lo que ocurre? Se meten todo a la boca. Por lo tanto, esto va a conllevar a una diarrea aguda, luego se volverá una diarrea persistente, etcétera, etcétera. Una parasitosis, por lo tanto, la absorción de micronutrientes es mínima y esto también nos provoca la diarrea persistente, la no absorción de micronutrientes, a una anemia. ¿Sí? Empiezan a caminar de igual manera. Entonces, esos factores de riesgo es que hacen que esta tasa de prevalencia en este grupo sea alta. ¿Ya? Esto simplemente es para mostrarles las prevalencias de desnutrición crónica y anemia, pero tomando parámetros a nivel del mar en menores de 5 años. Para mostrarles Bolivia, Bolivia en menores de 5 años tiene el 51% de niños con anemia por deficiencia de hierro. ¿Ya? Y desnutrición crónica, que evalúa la talla para la edad, está con 27%. Es decir, el 51% significa que de cada 10 niños menores de 5 años, 5 tienen anemia por deficiencia de hierro. Esto también es antiguo, del 2008 del Programa Mundial de Alimentos. Sin embargo, estas tasas se han modificado, pero no mucho, ¿sí? Actualmente se dice que el 40% menores de 5 años tienen anemia por deficiencia de hierro. Pero yo quiero, esta diapositiva más que eso, también quiero, no me gusta comparar, pero fíjense, mira, aquí está Bolivia y aquí está Chile. Fíjense, Chile, anemia por deficiencia de hierro en menores de 5 años de 1.5%. Desnutrición crónica, 1. ¿Mm? Y nosotros estamos con estas tasas tan altas. Fíjense, Chile es un país vecino, que creo que en 20 horas llegamos desde Cochabamba hasta Chile. Entonces, ¿y a qué se debe esto? Son los programas de prevención, programas de salud, de prevención y promoción, los que evitan estas tasas. ¿Ya? Y esta última diapositiva, para mostrarles simplemente niños menores de 2 años, fíjense, clasificación de anemia en los países de América Latina según gravedad como problema de salud pública. Es decir, aquí les vamos a mostrar qué países tienen tasas altas de anemia y se considera problema de salud pública. Esto también es antiguo, ¿sí? Fíjense, pero Bolivia en esa época tenía 83% en menores de 2 años. O sea, de 10 niños, 8 tenían anemia por deficiencia de hierro. Eso era un problema de salud grave o severo. Aquí estaban incluidos Haití, Ecuador, Brasil, Colombia, etc. Los países que tenían este problema de anemia, pero estaba como problema de salud pública moderado, estaba México, Argentina, Costa Rica, Nicaragua.
Y Chile, para Chile era un problema de salud pública leve, porque presentaba el 8,8% en menores de 2 años. ¿Ya? Entonces, sí, estas tasas se han modificado, pero todavía no hay una solución. Entonces, ¿qué es lo que yo he querido mostrarles con todo esto? Con esta introducción de epidemiología, mostrándoles algunas tasas, los grupos vulnerables, por favor. Tomen en cuenta, embarazadas, niños menores de 2 años y niños menores de 5 años. Los más afectados son estos grupos. ¿Ya? Ya entrando a lo que es específicamente lo que es la definición, la anemia ferropriva es la deficiencia nutricional más prevalente, hemos visto que es la más prevalente, porque ocupa el 75% de todas las anemias, y por supuesto es por la deficiencia en el ingreso de hierro al organismo. Esta diapositiva es muy importante, que tenemos que recordarla siempre, porque si estamos pensando en una anemia por deficiencia de hierro, una anemia ferropriva, ferropénica, en los países en desarrollo como el nuestro, la deficiencia de hierro coexiste con otras condiciones, como la desnutrición, la deficiencia de vitaminas, minerales e infecciones. Entonces, fíjense, anemia por deficiencia de hierro, siempre vamos a correlacionarlas o relacionarlas con anemia, con otras anemias. Hemos visto las anemias por deficiencia de vitaminas, deficiencia de minerales. Y también tenemos que pensar en una infección o inflamación. Esto es muy importante porque va a tener implicancia diagnóstica, es decir, cuando ya tengamos que hacer una estrategia, principalmente de prevención, tenemos que tomar en cuenta esto. ¿Ya? Entonces no es dar solamente, como les mencionaba, darles hierro. Tenemos que ver, por ejemplo, si estamos en el Chapare y tiene anemia por deficiencia de hierro, no le voy a dar solo hierro, primero tengo que buscar la causa de esa anemia por deficiencia de hierro. Es un niño, ya es un niño que está en el grupo vulnerable. ¿Cuál será la causa? Vive en el Chapare, pues será un parásito. Entonces primero tendré que tratar la infección, tendré que desparasitarlo, luego tendré que darle no solo hierro, tendré que darle otras vitaminas y minerales. ¿Sí? Para eso sirve esto, tenemos que considerar eso. ¿Cuáles son las causas más importantes de deficiencia de hierro? O sea, si nosotros buscamos en un libro de hematología, de medicina interna, lo que quieran, van a encontrar una lista larga de causas de deficiencia de hierro. Yo lo hemos resumido en la materia en 4 principalmente. El primero son los depósitos disminuidos al nacer. El segundo, el aporte inadecuado. El tercero, requerimientos aumentados y las pérdidas aumentadas. El primero, depósitos disminuidos al nacer. ¿Qué significa esto? Como ya les mencionaba en la primera parte, nosotros, si yo tengo un prematuro que está por debajo de 34 semanas, inmediatamente lo relaciono con anemia por deficiencia de hierro, porque ese prematuro no ha llenado adecuadamente sus depósitos de hierro. ¿Sí? Entonces ese niño ya máximo, después de su alta, tendrá que recibir hierro. Aporte inadecuado, cuando hay una ingesta insuficiente, ¿sí? Yo les hablaba de los niños que se inician la alimentación complementaria con insuficiente hierro, baja absorción, los parásitos también, la mala absorción, problemas de intestino corto, enfermedad de Crohn, etcétera. ¿Sí? Eso son causas ya más específicas. Los requerimientos aumentados, también lo hemos mencionado. ¿En qué etapa de la vida van a estar los requerimientos aumentados? En niños en etapa de crecimiento y por supuesto en una mujer embarazada. Las pérdidas aumentadas, cuando hay pérdidas con las menstruaciones, hay sangre oculta en heces, etcétera, hay una causa de pérdida, hay que investigar. En los episodios repetidos o prolongados de diarrea, también lo hemos mencionado, diarreas persistentes. Los parásitos expoliadores de hierro, recordemos, estamos hablando de un paciente del Chapare. ¿Cuáles son aquellos que se alimentan del hierro? ¿Ah? Es pregunta de examen en pediatría.
¿Qué parásitos hay en el chaparro? Trichuras trichuria, uncinarias, malaria, estrongiloides, etcétera, ¿no? Aquí lo he puesto a propósito el consumo de leche de vaca en menores de 6 meses. En las clases prácticas hemos visto que una de las causas, uno de los motivos por lo que no se da leche entera de vaca a menores de 2 años es la concentración de proteína, ¿no es cierto? El motivo más importante es la proteína. La proteína que más se encuentra en la leche de vaca es la beta-lactoglobulina, ¿sí? Y esta es la que produce la alergia a la proteína de leche de vaca. Pero además de producir alergia, esta proteína produce microhemorragias digestivas, ¿sí? Produce sangrados que no se ven, ¿sí? Cuando nosotros introducimos a menores de 6 meses. Entonces, eso aumenta a que este niño tenga anemia por deficiencia de hierro. ¿Ya? ¿Qué otras condiciones pueden estar asociadas a la masa eritrocitaria disminuida en los recién nacidos? Por supuesto, una hemorragia en el último trimestre puede ocasionar esta disminución de la masa eritrocitaria, es decir, si hablamos de una placenta previa, desprendimiento de la placenta, la cesárea de emergencia, compresión del cordón umbilical, nacimientos múltiples, y aquí está subrayado el parto pretérmitos prematuros. Interrogado, la deficiencia de hierro materno. O sea, es decir, si la mamá está con anemia, hay estudios que dicen que sí, el recién nacido puede tener anemia, y otros estudios dicen que no, ¿sí? Que la probabilidad es mínima. Pero ¿qué es mejor? En medicina es mejor hacer, o sea, prevenir, que estar solucionando después. Los factores que aumentan el riesgo ahora de anemia en niños pequeños, bajo peso al nacer, por supuesto, es un factor de riesgo. Cuando la lactancia materna exclusiva es breve, por lo menos hasta los 6 meses, ya hemos mencionado bastante eso. La introducción de leches no adecuadas, en este caso la introducción de leche entera de vaca. Cuando empezamos la alimentación complementaria y no le damos hierro en los alimentos, es otro factor de riesgo. Y las enfermedades infecciosas intercurrentes. No solo hablamos de las diarreas persistentes, parasitosis, también neumonía, cualquier otra enfermedad que sea infecciones urinarias, etcétera, etcétera, que sea intercurrente. Ya, el diagnóstico no lo vamos a detallar mucho, por favor. Sabemos que siempre vamos a evaluar la hemoglobina, los volúmenes corpusculares, podemos ver todo lo que es el circuito del hierro, nosotros llamamos, donde se evalúa incluso la ferritina sérica, que es una proteína muy importante de depósito, vamos a ver ahorita, y el receptor de transferrina. Cuando queremos hacer un screening, podemos hacer también, o sea, si queremos hacer un tamizaje, ¿no? A nivel de, yo me voy a una comunidad, no sé, de Morochata, y voy a medir solo hemoglobina a 400 niños menores de 5 años. Ese es un tamizaje, y ahí me sirve solo evaluar hemoglobina, porque podemos hacer como se hace la glicemia capilar, de igual manera. Y ya, los volúmenes corpusculares, pero lo que yo quiero, lo voy a pasar esto porque estamos contra el tiempo. Lo que yo quiero enfatizar en esta parte del diagnóstico es este circuito interno del hierro, ¿ya? ¿Qué ocurre? Cuando nosotros se absorbe hierro, hemos mencionado que la transferrina, que es la proteína de transporte del hierro, lleva a la médula ósea, ¿sí? ¿Qué podemos pedir de exámenes de laboratorio en esta etapa? Podemos pedir transferrina, podemos pedir receptores, aquí hay receptores de la transferrina que captan la transferrina, podemos pedir la relación hierro-TIPS, y esto nos va a dar el porcentaje de saturación, ¿sí? También podemos pedir la concentración de hierro, los volúmenes corpusculares que nos da ya.
las características morfológicas del glóbulo rojo, es decir, la morfología, me refiero al tamaño, a la coloración, a la pigmentación del glóbulo rojo, y por último la concentración de hematocrito y hemoglobina. Y aquí también estamos mostrándoles los depósitos de ferritina. ¿Sí? ¿A dónde quiero llegar? Que existen etapas de la deficiencia de hierro. Fíjense, en esta primera etapa, en esta primera columna está lo que se considera normal. Es decir, aquí estamos viendo los depósitos de hierro llenos, el transportador de hierro también lleno, el hierro del glóbulo rojo también está lleno. Entonces, todos los parámetros del laboratorio, es decir, la ferritina, que es la proteína de depósito de hierro, el receptor de la transferrina está normal, la protoporfirina eritrocitaria libre normal, la relación hierro-TIPS normal, el volumen corpuscular medio normal, la hemoglobina normal, todo está normal. ¿Qué ocurre en una primera etapa? Se van vaciando los depósitos, o sea, hay depresión de los depósitos. Fíjense, aquí ya está a mitad los depósitos. ¿Qué va a ocurrir? El único parámetro de laboratorio afectado va a ser la ferritina. Sí, hay una disminución. En la segunda etapa, ya están vacíos los depósitos de hierro e incluso el transportador de hierro también está vacío. Entonces, la ferritina está muy baja. Y algunos parámetros también están elevados, como el receptor de transferina y la protoporfirina, está tratando de captar lo poco que entra del hierro. ¿Ya? Por eso está elevados. Fíjense, en esta etapa todavía la hemoglobina está normal. Ya establecida una anemia por deficiencia de hierro, todo está mal. Los depósitos vacíos, el receptor vacío, el hierro en el glóbulo rojo vacío, la ferritina baja, elevada el receptor de transferrina, la protoporfirina elevado y todo bajo. Entonces, para confirmar o para estar seguro de que se trata de una anemia por deficiencia de hierro, ¿qué laboratorio yo voy a pedir? El primero que se afecta, que es la ferritina, ¿sí? Si yo tengo una alta sospecha de anemia por deficiencia de hierro, le pido un hemograma, pero ahí me reporta la hemoglobina en el límite inferior, los glóbulos rojos igual, pero clínicamente estoy sospechando que es una anemia por deficiencia de hierro, tendré que pedir, ¿qué? Una ferritina, ¿sí? Y con la disminución de la ferritina, yo estoy seguro que se trata de una anemia por deficiencia de hierro. ¿Ya? En ese punto quería enfatizar. Bien, el tratamiento. Existen dos cosas. Una cosa es la prevención y otra es el tratamiento, ¿no es cierto? La prevención lo hacemos, ya sabemos, en grupos vulnerables, es decir, en las embarazadas, en los niños menores de 2 años, de 5 años, ¿ya? La suplementación con hierro medicinal, esa es la prevención, le suplementamos. Es el procedimiento de elección ideal debido a su ventaja de producir cambios más rápidos. ¿Sí? En nuestro medio, la suplementación del hierro estaría restringida a lactantes que no reciben leches fortificadas con hierro, y en los prematuros y en la mujer embarazada. Ya. En nuestro medio, nosotros indicamos a partir de los 6 meses la suplementación con hierro. Yo les mencionaba, llegan los niños, cumplen los 6 mesecitos y les indicamos sulfato ferroso en gotas o en forma de chispitas nutricionales. Esto como prevención. La Academia de Pediatría nos dice que ellos suplementan a partir de los 4 meses. ¿Ya? Ellos toman ese manejo a los 4 meses, ¿sí? Y el cálculo de dosis de hierro elemental es de 1 miligramo kilo peso día. Nosotros igual. Aquí como prevención, a partir de los 6 meses, iniciamos a 1 miligramo kilo peso día. En la embarazada, sabemos que tienen alta prevalencia de anemia, se recomienda suplementar hierro, en otros países dicen a partir de la
del segundo trimestre. Pero aquí en nuestro medio, ¿qué es lo que nos enseñan? ¿Qué es lo que hacemos? A partir de la primera consulta, ¿sí?, ginecológica, ¿no es cierto? La mujer se entera que está embarazada, va a su primer control, se le evalúa, etcétera, se le hace todo y de inmediato se le suplementa con ácido fólico y hierro, ¿no es cierto? El cálculo para las mujeres embarazadas es de 30 a 60 miligramos de hierro elemental, ¿ya? ¿Cuáles son las fuentes dietéticas de hierro más importantes? O sea, las fuentes ricas de hierro. Se asume que el 10% del hierro, solo el 10% se absorbe. De todo lo que comemos, solo el 10% de hierro se absorbe. O sea, es decir, si yo como vísceras, carne de res rica en hierro, etcétera, no es que va a haber una gran absorción, solo el 10% se va a absorber. En la absorción influye el tipo de hierro, es decir, los alimentos biosintéticos. Vamos a ver más adelante el hierro en y el hierro no en. También es evidente y está claro, todos conocemos que el hierro de los alimentos de origen animal son los que mejor se absorben en comparación a los de origen vegetal. Otro punto muy importante, el hierro de la leche materna se absorbe hasta el 50%, fíjense. El hierro de la leche materna se absorbe hasta el 50%, mientras que la de la leche de vaca está entre el 5 y el 10%, nada más. ¿Ya? Eso sí, existen fórmulas ya fortificadas con hierro, pero igual la absorción mejora un 3 a 4%, no más. A diferencia que el hierro de la leche materna se absorbe hasta un 50%. Y aquí les estoy mostrando con esta diapositiva, muy interesante. Podemos ver aquí el porcentaje de absorción. La leche materna se absorbe hasta el 50%. La leche de vaca, como dijimos, un 5, máximo un 5 o 10%. Y la leche ya fórmulas fortificadas hasta el 12, 14%. ¿Sí? Y aquí vemos las concentraciones de hierro. Miren, fíjense, la leche materna tiene menor concentración de hierro, pero de estas concentraciones bajas se absorbe la mitad. En cambio, la leche de vaca tiene más que la leche materna, pero se absorbe solo el 5 a 10%. Y las leches y las fórmulas tiene más hierro, les han fortificado más hierro, pero se absorbe solo el 12 a 14%. Estábamos hablando del hierro no Hem y el hierro Hem. El hierro Hem, ¿qué característica tiene? Es el que se absorbe directamente. ¿Dónde está el hierro Hem? En los alimentos, como hemos mencionado, las vísceras principalmente, el hígado, carne de res, carne roja, ¿sí? Y el hierro no Hem, ¿dónde se encuentran? En los vegetales verdes, ¿no es cierto? Espinaca, brócoli, etcétera. Pero para la absorción del hierro no Hem, ¿qué se necesita? Se necesita facilitadores que absorban el hierro. Vitamina C o ácido ascórbico, el aceite de oliva, ácidos grasos saturados. Cuando nosotros les damos el hierro en gotitas, ¿qué les decimos? Le va a dar con juguito de naranja, no es por el juguito, es por la vitamina C, el ácido ascórbico y también por la acidez que hace que facilite la absorción. ¿Ya? Pero así como hay facilitadores de la absorción del hierro no Hem, existen los inhibidores de la absorción de este hierro no Hem. Los fitatos encontramos en la soya principalmente, en el té, en la canela un poco, los polifenoles en los vinos, en la chía, ¿sí? Entonces, a veces cuando yo escucho pacientes, sí, ¿qué le das a ver, el desayuno, tecito con su pancito, y en el almuerzo, su almuercito y su canelita, en la tarde, tecito. Ahí estamos con bastante fitatos, ¿no? Y le doy, de paso, leche de soya. Uy, eso es grave, ¿no? Leche de soya, nada que ver, ¿sí? Otro inhibidor del hierro no Hem son los caseinatos, ¿sí? Caseinato, calcio, fosfato. ¿Y dónde está esto? En la leche entera, en el queso, hay bastante caseína, calcio, fosfato.
Y para las personas que hacen regímenes alimentarios, que quieren bajar de peso, ¿no? Ha estado de moda, o sigue todavía, que las chicas consumen avena, chía, ¿sí? Ese es su desayuno, eso es pura fibra dietética que inhibe la absorción de hierro. Entonces, lo importante es no exagerar, no consumir todos los días, ¿no? Esto no estoy queriendo decir que no consuman, pero principalmente no exageren. Y terminamos con esta diapositiva. Uno de los efectos adversos, o sea, porque hay varios efectos adversos, principalmente del sulfato ferroso, que se le da, por ejemplo, en las embarazadas. ¿Sí? ¿Qué ocurre? La mujer consume el hierro, pero primero tiene un saborcito metálico, les provoca dolor de estómago, a veces náuseas, ¿sí? Irrita la mucosa intestinal, entonces tienen un dolor y muchas veces constipación, se estreñen, ¿no? Y sus heces se vuelven negras. Entonces, ¿qué ocurre en el campo? Una mujer que está en su primer embarazo en el área rural no conoce y le da a la enfermera, tienes que tomar esta tabletita todos los días. Empieza a tomar, empieza a tener náuseas, vómitos, nunca más toma. Lo deja ahí o lo bota. ¿Sí? Esos son los efectos adversos del sulfato ferroso. Igual en niños, ¿no es cierto? Si calculamos mal la dosis, ¿qué ocurre? Sus caquitas se ha vuelto negra, doctor, y no quiere, lo escupe. Sus dientecitos también los ha teñido negros, porque la dosificación ha sido inadecuada. Y se ha estreñido. A 3, 4 días que no hace caquita y es por esas gotitas, ¿sí? Ocurre esto. Entonces yo quiero mostrarles aquí por qué el programa de anemias nos da el sulfato ferroso. Si nosotros tenemos otro tipo de sales, fíjense, podemos darle que mejor se absorbe. Los glicinatos tienen mejor absorción, el ascorbato, que es otro tipo de sal. Pero nosotros tenemos que darle el sulfato ferroso porque eso es lo que nos da el programa. ¿Sí? Les damos por dos motivos, porque el sulfato ferroso en gotitas o en comprimidos para las embarazadas, tiene una buena absorción, uno de los que mejor se absorbe. Y el segundo motivo es los costos económicos, ¿sí? Un frasquito de sulfato ferroso cuesta alrededor de 10, 12 bolivianos. A diferencia de que si yo le doy un ascorbato o un glicinato, que es el Ferrum, el Cheltin, que tienen incluso sabor a chocolate, esos cuestan alrededor de 80, 90 bolivianos. Entonces, esa es la diferencia, ¿ya? Pero nosotros como médicos tenemos que darles opciones, no vamos a actuar a ojos cerrados, ¿no es cierto? Si este niño está con anemia y sé que le puedo dar otro tipo de hierro, entonces le indicaré, señora, puede comprarse, tiene sabor, no le va a producir esto, ¿no? Por lo menos si no lo compra va a estar advertida. Lo mismo en las embarazadas, ¿sí? Necesita suplementación, entonces el sulfato ferroso le puede provocar esto, nos avisa, pero tiene otra opción, ¿sí? Se puede comprar nenatal, que son comprimidos recubiertos, etcétera, que incluso tienen ácido fólico y otras vitaminas. Entonces hay varias opciones, ¿sí? A eso voy, que no nos vamos a encerrar en tal. El programa de anemias nos dan eso y listo. Pero nosotros como médicos, tenemos que tener el criterio y de orientar ya sea a las mamás o a las mujeres embarazadas. ¿Ya? Bien, ya hemos concluido. No sé si quiero escuchar preguntas, dudas, algo que no esté claro. Doctor, la suplementación de los 6 meses hasta los 2 años sería, ¿no? Desde los 6 meses hasta los 2 años. Idealmente, muy poca gente cumple hasta los 2 años, pero sí obligatoriamente hasta el año. ¿Ya? Y eso va a depender mucho por eso, del inicio también de la alimentación complementaria. O sea, yo les digo, ahí yo escucho, a ver, ya tiene 6 meses, doctor, sí, ya le he empezado a dar su cremita de verduras, me dicen, ¿no es
¿cierto? ¿Qué es la cremita de verduras? A ver, explícame. Sí, le echo a hervir brócoli, espinaca, apio, todo verde. Y lo he hecho cocer y eso lo he licuado, es su cremita. Y está bien, tiene hierro, pero tiene el hierro Noem. ¿Dónde están las proteínas? ¿Dónde están los hidratos de carbono? ¿Mm? Entonces, en esos casos tenemos que suplementar, ¿sí? Va a depender mucho si lo orientamos. Y ahora la mamá que me diga, ya 7 meses, sí le doy su papilla de pollo, le doy carne de res 3 veces a la semana, es otra cosa. ¿No? Pero si ya evaluamos, ¿no? Depende de cada paciente, no todos son iguales. Pero como prevención tenemos que obligatoriamente hasta el año de edad, ¿ya? Con sulfato ferroso o con chispitas nutricionales. ¿Alguna otra pregunta, duda? Ya. Bueno, si no hay más dudas, preguntas, vamos a quedar aquí. Yo voy a reprogramar la última clase de mi parte. Voy a conversar con Jonathan y vamos a ponernos de acuerdo, ¿ya? Entonces quedamos aquí, vayan a sus clases prácticas o a sus actividades. Que tengan buen día, chicos, chicas. Hasta la próxima. Muchas Hasta gracias, luego. doctor.